Buen día, jóvenes, nuevamente con ustedes. En este video les voy a mostrar cómo hacer uso de las interrupciones dentro de MPLAB. Debo mencionar que este video va a ser un poco largo, pero va a estar dividido en varias partes. Entonces lo explico. Hasta el momento hemos visto lo que son entradas y salidas digitales, entradas analógicas y lo que son timers. Entonces, de acuerdo a esos tres periféricos, esas tres posibilidades de periféricos que podemos estar utilizando hasta el momento, vamos a explicar, voy a explicar cómo poder usar las interrupciones dentro de estos tres tipos de periféricos. Entonces, van a ver estas tres partes en este video: cómo usar interrupciones en entradas digitales, cómo usar interrupciones en entradas analógicas y cómo usar interrupciones para timers. ¿Sale? Recuerden, a grosso modo, estamos viendo entradas, o que las interrupciones se generan normalmente en entradas, porque nosotros queremos estar al pendiente de algún evento que suceda, eh, y que sea un evento cuya prioridad sea lo suficientemente alta como para poder interrumpir al procesador de hacer lo que sea que esté haciendo y brincarse a esa otra cosa que le está notificando que está interrumpiendo. ¿Sí? En este caso, iniciamos con la explicación de lo que serían las interrupciones de tipo digital, que podrían ser interrupciones en las cuales supongan que ustedes quieren un botón, digamos, de emergencia, ¿no? Un botón que ustedes quieren que en el acto se lea y se tome en cuenta, ¿no? Eh, es decir, el programa puede estar haciendo algún procesamiento, alguna operación matemática, algún cálculo de alguna trayectoria, yo qué sé. Puede estar censando otras cosas, ¿no? Pero ustedes quieren que ese botonazo, en el momento que se presione, interrumpe al procesador, que deje de estar haciendo lo que está haciendo y que atienda al botón y haga alguna rutina en consecuencia de ese botonazo, ¿no? Una rutina que ustedes definirán, no sé, en este caso del ejemplo del botón de emergencia, quizá apagar motores, ¿no? Empezar a enfriar algún sistema, notificar vía comunicación serial, no sé, cualquier tipo de rutina que ustedes requieran es la que se tendría que llevar a cabo. Entonces, vamos a ver algunas de los distintos tipos de interrupciones digitales que puede tener un microcontrolador. Particularmente vamos a ver la del PIC 18F45K50, y que sirva como ejemplo para que ustedes puedan indagar cómo funcionan, o cuántos tipos de interrupciones adicionales pudiera tener cualquier otro microcontrolador. Bueno, entonces entrando en tema, perdón, bueno, como verán, tengo ya levantado un proyecto igual en MPLAB con Code Configurator. En este caso, les voy a mostrar aquí en Device Resources. Recuerden que es la parte donde yo tengo los periféricos disponibles para agregar a mi proyecto. Entonces, particularmente entre estos recursos disponibles, voy a buscar el que dice Ext Interrupt, que se refiere a interrupciones externas. Si yo le doy aquí el signo de interrogación, pues ustedes podrían ver un poquito de la definición de lo que es, qué tipo de interrupciones. Ahorita las voy a explicar, pero de alguna manera está ahí la información. Voy a agregarlo y nos va a agregar un módulo de interrupciones externas. Si lo notan, nos agrega un módulo que se llama External Interrupt. Aquí dentro del Pin Manager también está External Interrupt, y particularmente tiene tres interrupciones. Una que se llama int1, int2 e int0. Cada una de esas está asociada a un pin en particular, que están en el puerto B. Para la int0 es el RB0, para la int1 es el RB1 y para la int2 es el RB2. Particularmente este tipo de interrupciones lo que me permitirían sería detectar flanco de subida o flanco de bajada según yo seleccione aquí. Es decir, yo podría tener un botón, ¿no? Quizá un botón conectado al int0, y en el momento que no se está presionando está en 0, ¿no? 0 volts, y en el momento que yo lo presiono hace un flanco de subida a 5 volts o al voltaje que ustedes estén configurando, o el peak soporte, y ese flanco de subida, si yo lo tengo
programado, ¿no? Seleccionado como Rising Edge, pues nos va a provocar una interrupción, ¿sale? Entonces tengo la posibilidad de tener tres tipos de interrupciones. Bueno, tres pines de interrupción de ese estilo. ¿Qué otras interrupciones yo tengo? Que aunque no aparecen aquí, son propias del PIC. De hecho, en la mayoría de PICs, particularmente, dependerá también del microcontrolador, tendrían que revisar en su datasheet, pero particularmente en esta familia de PICs, nosotros tenemos el RB4, el 5, el 6 y el 7, que nos permiten también tener interrupciones. Entonces, si yo los activara, es decir, si yo le dijera al compilador, sabes que voy a utilizar esos pines como entrada, entonces los activo, ¿no? Entrada B4, B5, B6 y B7. Y si yo me voy al módulo de pines, voy a ver ya los pines que tengo agregados, ¿sí? En este caso el RB0, el 1 y el 2 corresponden a los del módulo de interrupciones externas, y el 4, el 5, el 6 y el 7 que corresponden también al módulo, al pin B, pero al módulo de pines normales. Sin embargo, aquí la única diferencia es que en la herramienta del Code Configurator yo lo único que tengo que decir es si quiero o no activar la IOC. ¿Qué carambas es IOC? Interrupt on Change, es decir, genera una interrupción en el cambio de estado. Es decir, ustedes pueden seleccionar entre no hay una interrupción por cambio de estado y hay una interrupción por cualquier cambio de estado. Es decir, que esté en 0, de repente levante a 1, si está en 1, de repente baje a 0. Entonces, ejemplo de esto podría ser con un botonazo en el momento que está no presionado, está en 0, yo lo presiono, sube, ahí interrumpe, ¿sí? Y si yo lo suelto, también como baja, ahí vuelve a interrumpir, ¿sí? Sí, digo, ahorita no les voy a dar un ejemplo particular al final, pero este tipo de interrupciones, pues, este tipo de configuraciones, pues pueden darles pie a muchas posibilidades, ¿no? Dependerá de la aplicación que ustedes realicen. Si necesitan tener un sistema que detecte esa subida y bajada, no precisamente de un botón, ¿no? Sino tal vez un pulso que sube y baja en algún momento, algún sensor que manda una señal, un pulso, y ustedes quieran medir un tiempo, no sé. Ustedes podrían utilizar este tipo de pins. Voy a activar nada más ahorita una interrupción. Ok, ahora, en teoría yo tengo ya todas estas interrupciones seleccionadas para poderlas utilizar, que son 7 pines en particular, ¿no? Nada más me faltó ahí el RB3, que no está, ese no tiene, pero tengo RB0, 1, 2, 3, perdón, RB0, 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Si yo me voy ahora al módulo de interrupciones, que no lo habíamos visto funcionar, yo ya tengo aquí en orden de aparición cómo quiero que sean revisadas esas interrupciones, ¿sí? Cuáles quiero activar y cuáles no. Ahorita solamente voy a dejar, bueno, de hecho voy a habilitar todas para que lo vean. Y voy a ponerle aquí N para explicar todas de una vez. Yo puedo seleccionar de todas las interrupciones que tengo seleccionadas que pueden interrumpirme el micro. Yo en este módulo de interrupciones puedo habilitar y deshabilitar cuál es la que sí quiero y cuál es la que no quiero. Entonces ahorita yo ya tengo habilitadas 4 tipos de interrupciones. Una que es el RB0, RB1, RB2 y las IOC, que son las de RB4, 5, 6 y 7. ¿Sale? Entonces yo puedo cambiar el orden. Puedo decirle, ¿sabes qué? Esta, bájala, esta, súbela. De tal manera que el micro, al momento de que esté funcionando y ya ejecutándose, si en algún momento hay más de una interrupción que esté siendo activada, pues este es el orden en el que las va a atender, ¿no? Es como es una fila, ¿no? Como les ponía el ejemplo, ¿no? De los alumnos que me vienen a preguntar, yo estoy haciendo lo mío, me interrumpen, ¿no? Pero si son varios, pues van a tener una fila, ¿no? No van a llegar a los 4 de sopetón, porque no voy a poderlos atender al mismo tiempo exactamente, ¿no? Entonces tienen que ser una fila, y yo puedo darles, pues de alguna manera, alguna prioridad por este orden. Esa podría ser una prioridad, una forma de darles prioridad.
y otra podría hacer prioridad todavía más específica activando doble vector de interrupción, ¿sí? El doble vector de interrupción va a poner separarlas en interrupciones de alta prioridad e interrupciones de baja prioridad. Y aparte, cada uno de esos subgrupos podría ayudarles un pequeño orden. Entonces, bueno, vamos a darle Generate para que vean qué es lo que se genera en este código. Ya se generó, creo. Ahí está. Me voy al proyecto. Voy a abrir los header files y los source files para que vean qué archivos son los que se generan nuevos. De hecho, voy a empezar por el archivo de interrupt manager.h. Esto es información general que de alguna manera es necesario saberla por si en algún momento necesitan revisar que el código esté siendo adecuadamente generado, ¿no? En este archivo tenemos algunos define. Ya sabemos que es un define, simplemente es una forma de ponerle un nombre a una etiqueta, a una instrucción o conjunto de instrucciones. Entonces tenemos 4. Una que me define la activación de las interrupciones globales, una que me define la desactivación y otras que me definen la activación y desactivación de las interrupciones periféricas. Recuerden que para poder activar una interrupción necesito activar globales, en algunos casos periféricas, y en todo caso el bit de interrupción del periférico que quiero que me interrumpa, ¿sale? Particularmente estos define me habilitan globales y periféricas. Y ahí está, es lo único que tiene el interrupt manager.h. El interrupt manager.c está un poquito más cargado de código y de hecho aquí esta es la parte importante. Esta función es la que se va a ejecutar cada vez que el PIC detecte que algún periférico lo va a interrumpir, ¿sí? Es decir, que se activaron las interrupciones, que en este caso son las que están aquí, ¿no? Las globales y las periféricas. Si están activadas las interrupciones y yo configuré para que varios periféricos me interrumpieran en este orden, y alguno de estos genera ese evento que me permite interrumpir, aquí va a revisar cuál de todos esos periféricos es el que interrumpió, ¿sí? Si lo notan, aquí tengo el int 1, aquí tengo el int 2, el IOC y el int 0, que es exactamente el mismo orden que yo puse aquí: int 1, int 2, IOC e int 0, ¿sale? Y esa es la forma en la que los va a entrar. El PIC está funcionando de manera normal, ¿no? En su main, ¿no? Haciendo lo que tenga que hacer. De repente algún periférico de estos que configuré interrumpe. El PIC lo que va a hacer directamente es irse a esta función de interrupt manager y posteriormente empieza a revisar cuál de los periféricos está activado para interrumpir y si su bandera está activa. En este caso, por ejemplo, si el bit o el periférico int 1 está activado y su bandera está activada, quiere decir que ese periférico me interrumpió y entro a su función de ISR, ¿no? La rutina o la subrutina de interrupción. ¿Qué tiene esa subrutina de interrupción o dónde está? Yo le puedo dar control, clic, y si lo notan, me manda al archivo extint.c, que es el que está aquí, ¿no? Es uno de los, es uno de los archivos que se generó con el simple hecho de agregar este módulo, con el simple hecho de agregar este módulo. Entonces se genera esta función, perdón, este archivo, y que se genera con estas funciones. Si lo notan, voy a hacer un recorrido muy rápido de esta librería, de este punto C, y corresponde a estas funciones int 0, es decir, funciones correspondientes para manejar la interrupción de int 0, que son estas, las de int 1, que son estas, y las de int 2, que son las que quedan hasta abajo. Y finalmente tenemos una función que me inicializa las interrupciones,
¿Qué cosas puedo inicializar? En realidad lo único que inicializo es cuáles quiero activar de estas tres y si van a funcionar con Rising Edge o Falling Edge, ¿no? Flanco de subida o flanco de bajada. Y si lo notan, aquí está. Se inicializa la bandera en 0, se dice que si quiero con Rising Edge y se activa la interrupción, ¿no? Y ya, para las tres es lo mismo. Entonces, ese es el archivo de extint.c. ¿Dónde pongo mi código? Si ustedes necesitan que cuando suceda esto, ¿no? Hubo una interrupción y resulta que int1 es el bit o uno, el pin que generó esa interrupción, y cuando se vaya aquí haga algo, pues ustedes simplemente dentro de esa función pues ejecutan su código, ¿no? Si lo notan es esta de aquí y es la int1 y hay una parte en el código que dice agrega tu código propio, ¿no? Esta parte. Este es el punto ideal donde deberían ustedes escribir su código, ¿sí? Sin embargo, como les comentaba en algún momento, esta herramienta de Code Configurator a veces agrega código que no es necesario, ¿sí? Es una plantilla que genera código de manera general, que puede servir para muchas otras cosas, pero a veces el código, dependiendo cómo programemos, pues no es tan necesario, o las librerías que generan no son tan necesarias. Entonces ustedes podrían perfectamente, por ejemplo, yo le doy clic aquí, podrían escribir su código aquí mismo, ¿no? Sin problema. O sea, se cumple esta condición, ejecuta lo que está aquí adentro. Pero digo, para darle un poquito de orden y limpieza al código, pues se genera una función y esa función se manda a llamar. Pero yo podría, por ejemplo, escribir mi código aquí directamente, ¿sale? Sin ningún problema. Ahora bien, ese es para el interrupt. Bueno, perdón, para una de las interrupciones externas, int1. Y recuerden que la int1, a manera de recordatorio, corresponde al pin rb1. Y lo mismo tenemos para los demás. Ok, bueno, si no fue esta, entonces revisa si fue otra, ¿no? La int2. Y si no fue la int2, revisa si lo fue la IOC. Y si no fue la IOC, revisa si la int0, ¿no? Nótese que aunque son tres pines aquí, de int0, int1, int2, y estas son las IOC, las RB4, 5, 6 y 7, solamente tenemos 1, 2, 3, 4 ifs, uno para cada uno de estos, y en general uno para estos cuatro, que es la IOC, ¿sale? Si yo me voy aquí, es como que esta es una de las únicas excepciones para este tipo de interrupciones, porque para revisar si alguno de estos cuatro pines cambió de estado y ese cambio de estado provocó una interrupción en las IOC, solamente se va a detectar como IOC, ¿no? ¿Cuál de estos cuatro pines fue? Sepa Dios, hasta este momento, hasta aquí, yo no sé cuál fue. Solo sé que fue alguno de esos cuatro porque esto se generó como verdad, ¿no? Estas condiciones fueron verdad y va a entrar aquí a pin manager IOC.c. Ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Va a hacer exactamente lo mismo que hizo en la función anterior, ¿no? Empezar a revisar cuál de los cuatro pines fue el que se detectó, ¿no? Si el 4, el 5 o el 6 o el 7. Y dependerá cuál de esos cuatro, pues sería la función que se termina yendo, ¿sale? Y todo eso está dentro de pinmanager.c. Y aquí ustedes ya pueden agregar su código propio para cuando el pin 4 fue el que cambió de estado, para cuando el pin 5 fue el que cambió de estado, el pin 6 o el pin 7, ¿sale? Entonces tenemos esa posibilidad. Resumen, estos tres yo puedo seleccionar si es de subida o si es de bajada. Cada uno de esos tiene su propia rutina, como lo podemos observar aquí, ¿no?
Cada uno de ellos tiene su propia rutina, cada uno de ellos se revisa por separado si fue el que interrumpió o no. La diferencia con los de abajo es que estos, yo no puedo elegir si interrumpe de subida o de bajada, ¿no? Siempre que haya un cambio de estado va a interrumpir, no importa si sube o baja. Y los cuatro están unidos en un solo tipo de interrupción, que es la IOC. Pero digo, de cualquier forma el código te da la pauta para poder definir o saber cuál de esos cuatro pines fue el que cambió de estado. ¿Vale? Entonces voy a darle compilar. Vamos a ver cómo se puede simular el funcionamiento de estos pines. Ok, aquí ya está corriendo el programa. Le voy a dar pausa. Le voy a dar... No le voy a dar resetear, lo voy a dejar así. Si lo notan, no tengo nada en el while, ¿no? Si yo le doy paso y paso y paso, no pasa de ahí, ¿no? Porque está esperando a que haya una interrupción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme a Window, Debugging, perdón, Simulator. Todas estas son interrupciones externas, quiere decir que son interrupciones que se espera que sucedan mediante un evento externo. ¿Sale? Voy a activar las interrupciones, los estímulos y voy a agregar los 7 pines que tenemos, que en este caso es el RB1, luego es el RB2, RB3, luego es el RB4, RB5, el RB3 ni lo necesitaba, RB6, y RB7. De hecho, en realidad era RB0, RB1, RB2. ¿Sale? Corresponden al int0, el int1, el int2 y estas 4 las IOC. Voy a ponerles a todos en toggle para que vean la diferencia de las que se pueden configurar como solo subida o bajada, o las que son subida y bajada siempre. Listo. Entonces le voy a dar aquí play. Voy a activar la RB0 primero. ¿Cómo lo hago para que sea fácil detectar si hay una interrupción o no? Me voy a ir aquí al External Interrupt, más bien al Pin Manager, pero al Interrupt Manager. Recuerden que aquí es donde primero se va a ir para ver quién interrumpió. Entonces, si llega a haber una interrupción, lo primero que va a hacer es entrar a esta función y va a empezar por aquí, a ver quién carambas interrumpió, ¿sí? Entonces le voy a dar clic aquí al RB0. Déjenme ver qué estoy haciendo. Siempre me sucede, qué bueno que me pasó ahorita para que ustedes lo vean en video y se queden siempre guardados con esta información. Voy a darle a detener. Recuerden que en este archivo tengo los defines para activar y desactivar las interrupciones globales y periféricas, pero nada más están los define. No quiere decir que estén activadas o desactivadas. El programador necesita activarlas y desactivarlas. Entonces aquí en el main, de hecho, se generan estos comentarios que ya traen los define. Entonces en este caso me faltó activarlas. Simplemente es descomentar código. Esta instrucción es para activar globales y esta es para activar periféricas. ¿Sale? Entonces ahora sí le voy a dar compilar. Ok, ahora sí está corriendo. Aquí agregué un watch con el puerto B, que son todos los pines que estamos usando.
Y pues así inicia, ¿no? Si se dan cuenta, todos los pines están declarados como entradas. Y así es como los está tomando el pick que inicia. Entonces, yo ya tengo aquí en el Interim Manager, recuerden que puse un breakpoint, y en el momento que yo cambie el RB0 en Rising Edge, ¿sí? Su blanco de subida debería entrar a esta interrupción. Le voy a dar clic y ahí está. ¿Sale? En este momento se detecta que hubo una interrupción. Todavía no sabe cuál es, ¿no? Si yo le doy siguiente paso y si esa condición de verdad se cumple, quiere decir que va a entrar al int 1. Pero no es, ¿no? No estoy habilitando int 1. En realidad fue el RB0 que corresponde al int 0. Entonces va a ir sobre el int 2, tampoco lo detecta. Después sobre las IOC, tampoco las detecta. Pero este sí ya debería ser verdad. Y ahora sí entra al int 0. ¿Sí? En el int 0 simplemente entraría y aquí se empieza a ejecutar lo que haya en esta función. Y si ustedes tuvieran ya definido aquí código personal para la interrupción, pues haría lo que tenga que hacer, ¿no? Activar algún sensor, enfriar algo, apagar motores, yo qué sé. Entonces una vez que termina eso, se sale de la interrupción y termina, ¿sí? Una vez que termina, se sale aquí del vector de interrupción y regresa al while de manera indefinida. Ahora, si yo le vuelvo a presionar RB0, ahorita lo tenemos en 1, yo lo cambio a 0, ahí está. Si lo notan, no interrumpió, no está entrando porque está configurado que solo flancos de subida lo habilite. Si yo le vuelvo a dar un fire, ahora sí va a volver a entrar. ¿Sale? Entra la interrupción y vuelve a revisar cuál fue de los pines. Revisa que fue el int 0, ¿no? Ahorita le voy a step over para brincármelo y finalmente regresa a lo mismo. De la misma manera, si entro al RB1, va a entrar a la interrupción, ¿sale? Y ahora sí va a entrar aquí el primero y de la misma manera pues va a ejecutarse la interrupción. Si lo notan, termina, no es que se vaya a revisar todas las demás porque hay else, ¿no? Una vez que se detectó que una de estas es la buena, todas las demás se las brinca. Y así se la lleva. ¿Cuál es la diferencia entre estos RB0, 1 y 2 y 4, 5, 6 y 7? Voy a darle aquí al RB4, voy a darle avanzar, entra la interrupción, ¿sale? Detecta que no es ni en 1 ni en 2, pero sí es IOC, entra al IOC y va a empezar a revisar cuál de los 4 es. En este 4 fue el 4, en este caso fue el 4, entonces va a entrar al IOCB4, ¿no? Y de la misma manera, pues va a irse a su vector de interrupción y ejecutar lo que sea que ustedes hayan definido. Aquí si lo notan no hay else, ¿sale? Esta aplicación, estos pines de IOC están diseñados como para que pudieran activarse varios al mismo tiempo. Entonces por eso es que el Code Configurator no pone else aquí. Es decir, permite que aunque ya se haya detectado uno de ellos, pues pueda revisar todos los demás si es que también se llegaron a activar por cambio de estado, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita, por ejemplo, aunque ya terminó de ejecutar el 4, que sí fue, va a revisar el 5. Y el 5, como tenía... Ay, espérenme, déjenme ver cómo estaba el 5. Vamos a ver. Me parece que por default venían todos en 1. Entonces, probablemente por eso es que entró ahí a todos. Pero ahorita vamos a... Aquí se está borrando la bandera, ¿sí? Es necesario también borrarla. Que bueno, que aquí lo vimos. Recuerden, siempre es necesario borrar la bandera de interrupción del periférico para que no siga entrando a interrumpir. Vamos a ver. Voy a cambiar ahora el RB4. Está en 1. Lo voy a volver a darle toggle para que cambie a 0.
Ahí está, cambio a 0. Entra la interrupción. Y está entrando a todos los pines. Déjenme ver aquí. Qué bueno que en el video sucede esto porque, digo, además de... No me gusta porque se vuelve un poquito más largo, pero es un excelente momento para que les muestre cómo revisar ciertas cosas cuando llegan a suceder. Entonces denme unos segunditos. Listo, digo, no saben ustedes, pero le puse pausa para revisar rápidamente y no agregarle demasiado tiempo al video. Ya revisé qué fue lo que deduje mal. En estas interrupciones, particularmente en el Pin Manager IO.C, como les comentaba, todas están unidas en esta, o todos estos 4 pines, el 4, el 5, el 6 y el 7, están unidos en este tipo de interrupción. Y aquí lo único que se hace en realidad no es revisar cuál de ellos se interrumpió, sino más bien cuál fue el que se... estos if lo único que revisan es cuál de estas 4 está siendo configurada para que pueda interrumpir, ¿sale? Que es lo que está aquí. En este archivo los 4 bits están activados y aquí dice que pues que cada uno de estos bits va a permitir que cada uno de estos 4 pines puedan generar una interrupción, ¿sí? Lo único que hace es activar la interrupción de esos 4 pines. Sin embargo, no revisa cuál de esos 4 pines cambió de estado. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esa detección, nosotros podríamos quizá agregar, si así lo quisiéramos, ¿no? Podríamos revisar si el pin B4, además de eso, tuvo un cambio de estado. No lo voy a poner aquí así, sino más bien podría ser para revisar un cambio de estado necesitaríamos saber en qué estado estuvo, ¿sí? Entonces, digo, no lo voy a poner aquí en el código, no quiero hacerlo más largo tampoco, pero se los voy a dejar de tarea. En este caso, lo que tendrían que hacer ustedes es estar guardando el estado anterior del pin, en este caso, por ejemplo, el B4, ¿no? Y revisar si el B4 estaba en 0 y cambió a 1, ¿no? O si estaba en 1 y cambió a 0. En ese caso, si se diera esa condición, además de que estuviera activado, quiere decir que ese pin cambió, ¿no? Y de la misma manera los otros pins. Yo tendría que estar guardando el estado de ese pin. Un estado anterior simplemente lo guardo, ¿no? Cada vez que llegue a interrumpir, guardo ese estado y digo, pues, ¿qué valor tuvo? 1, ¿no? Y a la siguiente reviso, pues cambió a 0, ¿no? Sí, o cambió a 1, ¿no? Se negó. Tal vez la pregunta podría ser si se negó si hubo una negación de valor a su estado anterior. Entonces, pues va a ser parte de las actividades que van a realizar para esas interrupciones. Bueno, voy a detener la simulación. Y bueno, esta es la explicación de lo que son interrupciones digitales. Un agregado final a este apartado de interrupciones externas o digitales. Particularmente para estas 3, recuerden, tengo la posibilidad de decirle si quiero que sean flanco positivo o flanco negativo. No necesariamente debe ser todo el tiempo así. Es decir, si yo lo configuro al inicio de esta manera, no quiere decir que durante toda la ejecución de mi programa deba funcionar de esa manera. Recuerden que todos los periféricos, todos los registros que me permiten manipular los periféricos dentro de mi PIC se encuentran en la memoria RAM, en la memoria de datos. Eso quiere decir que yo puedo modificarlos en algún momento y cambiar su configuración inicial. En este caso, si yo me voy al extint.h, yo tengo estos define. Y dentro de estos define ustedes van a ver, por ejemplo, uno que se llama external interrupt 0, que corresponde al RB0, rising edge, ¿sí? Que es el que viene en la inicialización aquí en este archivo. En la inicialización viene
como External Interrupt Rising Edge, ¿no? Porque así lo configuré como Rising Edge. Pero si yo en algún momento quisiera cambiarlo a Falling Edge, ahí está, ¿no? Simplemente puedo poner este define en la parte del código que se me antoje, y para que en ese momento, ahora que en lugar de que detecte flancos de subida, ahora detecte flancos de bajada. Entonces esa es la ventaja. Siempre tengan en cuenta eso para todos los periféricos del PIC. No necesariamente la configuración inicial que yo defina en estos elementos del Code Configurator va a ser la que siempre se quede así. Son registros que están en memoria RAM y yo los puedo cambiar a mi discreción, a la discreción del programador, conforme se vaya requiriendo en el sistema. ¿Sale? Ahora sí, finalizo con esto la parte de interrupciones digitales.